Cordial saludo, apreciados estudiantes de grado octavo y noveno. En este video vamos a hacer un resumen de lo visto en la primer guía del segundo periodo, donde se trabajó los números racionales y algunas de sus aplicaciones. Entonces, empezamos con la definición del conjunto de los números racionales, donde nos dice que todo número racional es aquel número que puede ser escrito de la forma A sobre B, como pueden ver acá, donde A y B deben ser números enteros diferentes de 0. Por ejemplo, cuando tenemos el número 1/2, 1/2 es un número racional porque se puede escribir en forma de fracción, donde tanto el numerador como el denominador son números enteros. Por lo tanto, también podemos tener racionales negativos como por ejemplo -4/5, ¿sí? Donde el numerador es el número entero -4 y el denominador es el número entero 5. Los números naturales, por ejemplo el 7, también harían parte de los números racionales, ya que los números racionales comprenden los números naturales también. Es decir, esos números que habíamos visto hasta antes del bachillerato, que considerábamos siempre positivos. ¿Por qué se consideran los números naturales como racionales? Porque al fin y al cabo, ese 7, que se puede ver ahí en pantalla, yo puedo escribirlo como 7 dividido 1. Es decir, puedo volverlo un fraccionario con denominador 1. Y entonces cumple los requisitos para ser un número racional. De igual forma, los números enteros negativos, por ejemplo, el -3. También ese número entero, -3, yo lo puedo escribir en forma de fraccionario y me queda -3 dividido entre 1 y cumple también con ser un número racional. Eso quiere decir que los números que ustedes han visto hasta el momento, desde su primaria, incluyendo los números naturales, los números enteros y ahora harían parte también los números racionales, van siendo subconjuntos de estos números racionales, es decir, los números naturales y los números enteros son subconjunto de estos números racionales. Bien, repasado el concepto de lo que es un número racional, ya nos dimos cuenta que se pueden escribir en forma de fraccionario. Entonces recordemos que los fraccionarios indican una porción del todo, donde la unidad es el todo. En pocas palabras, los fraccionarios representan una porción de esa unidad o inclusive más grandes que la unidad. Entonces recordemos que los fraccionarios equivalentes son aquellos que representan la misma porción relacionado con la unidad o con el total. Por ejemplo, si se tiene el número 1/3, que es un fraccionario que también es racional, y se tiene el número o el racional 2/6, nos damos cuenta que ese par de fraccionarios son fraccionarios equivalentes. ¿Cómo se comprueba que son fraccionarios equivalentes? Como se puede ver en pantalla, los fraccionarios, cuando se comparan, cuando se igualan los fraccionarios equivalentes, el numerador del primer fraccionario y el denominador del segundo fraccionario se le conoce como los extremos, y el denominador del primer fraccionario y el numerador del segundo fraccionario se conoce como los medios. Para comprobar que dos fraccionarios son equivalentes, basta con multiplicar los extremos y los medios y darnos cuenta que el resultado es igual. Entonces, por ejemplo, en este caso, los extremos vienen siendo el número 1 y el número 6. Si yo multiplico 1 por 6, pues eso me da 6. Eso sería el producto de los extremos. Ahora si tomamos los medios, que serían el 3 y el 2, y los multiplicamos 3 por 2, también me da como resultado 6. Y eso sería el producto de los medios. Como vemos que el producto de los extremos y el producto de los medios son iguales, entonces decimos que esos fraccionarios son equivalentes. Lo podemos comprobar también de manera gráfica. Todos nos acordamos en primaria cómo dibujábamos fraccionarios. Entonces supongamos que tenemos un bloque cualquiera
tenemos acá un bloque cualquiera, y en ese bloque que representa la unidad, vamos a representar el fraccionario 1/3. Recuerden que el denominador indica las partes en las que se divide la unidad y el numerador indica las partes que se toman. Entonces en este caso podemos dividir este bloque en 3 partes iguales, así, y tomamos de esas partes una de ellas. Por lo tanto, aquí estamos representando el fraccionario 1/3. Ahora tomamos otro bloque con el mismo tamaño exactamente, lo dibujamos acá, pero este bloque, para representar 2/6, vamos a dividirlo en 6 partes, como lo indica el denominador. Entonces vamos a dividir en 6 partes iguales ese bloque. Vamos acá. Ahora, de las 6 partes iguales, vamos a tomar 2 de ellas. Entonces vamos a subrayar con rojo 2 de ellas. Y así estoy representando el fraccionario 2/6. Como pueden darse cuenta, estas dos áreas o estas dos partes son del mismo tamaño, representando fraccionarios diferentes. Por eso, los fraccionarios equivalentes representan la misma cantidad o la misma porción con respecto a la unidad, como se puede ver acá. Bien, vamos ahora a comparar números fraccionarios entre sí. Cuando yo comparo dos números fraccionarios, recordemos que un fraccionario puede ser mayor al otro, puede ser menor o pueden ser iguales. Entonces, ¿cuándo un fraccionario es mayor al otro? Cuando al ubicarlos uno frente al otro, el producto de los extremos, en este caso A y D, es mayor al producto de los medios B por C. Ahora, A sobre B va a ser menor a C sobre D si el producto de los extremos, o sea, A por D, es menor al producto de los medios, o sea, B por C. Y definitivamente A sobre B es igual a C sobre D si son fraccionarios equivalentes, como ya vimos anteriormente. Entonces, como ejercicio y como ejemplo, vamos a organizar de menor a mayor estos 4 fraccionarios que tenemos allí. Tenemos 22 42avos, menos 4 14avos, menos 8 30avos y 14 18avos. Entonces, vamos a organizarlos de menor a mayor, es decir, vamos a ubicar primero el fraccionario que representa la menor cantidad y por último la mayor cantidad. Cuando tenemos fraccionarios positivos y fraccionarios negativos, es muy obvio que los fraccionarios positivos son mayores. Por lo tanto, los dos primeros que debo comparar son los fraccionarios negativos, ya que son los menores a los demás. Entonces tenemos una comparación entre menos 4 14avos y vamos a compararlo con menos 8 30avos. Hacemos el producto de extremos. Recordemos que los extremos entonces sería el numerador de la izquierda con el denominador de la derecha, y los medios pues sería el denominador de la izquierda con el numerador de la derecha. Entonces aquí hay que tener en cuenta los signos también cuando se multiplican. Entonces los extremos vendrían siendo los siguientes: menos 4 por 30. Si yo multiplico menos 4 por 30, eso me da menos 120. Y los medios, entonces decimos que es 14 por menos 8. Si yo multiplico 14 por menos 8, me da menos 112. Recuerden que en los números enteros, cuando se comparan dos números negativos, es mayor el que tiene menos valor absoluto. Quiere decir esto que el menos 120, por tener menor valor absoluto que el menos 112, es mayor. Es menor a menos 112. Es decir, menos 120, que tiene un valor absoluto más grande, que es 120, es menor al menos 112, que tiene un valor absoluto más pequeño. Además, si ustedes llegan a ubicar estos números en la
recta numérica se van a dar cuenta que el menos 120 va a quedar a la izquierda de menos 112. Y en la recta numérica todo número que está a la izquierda de otro es menor. Como el producto de los extremos me dio menor al producto de los medios, entonces quiere decir que el fraccionario que tengo a la izquierda es menor al fraccionario que tengo a la derecha. Por lo tanto, quiere decir que menos 4/14 por ahora es el número más pequeño. Entonces voy a colocar aquí que es menor a menos 8/30. Bien, ahora tenemos los otros dos números que son positivos. Tenemos 22/42 y 14/18. Hacemos el mismo procedimiento, multiplicamos los extremos, 22 por 18. Nos da un total de 396. Y los medios, que serían 42 por 14. Entonces, si yo multiplico 42 por 14, tenemos un total de 588. Como el producto, en este caso, el producto de los extremos, 22 por 18, me dio también menor al producto de los medios, por lo tanto 22/42 es menor a 14/18. Eso quiere decir que si vamos a organizar de menor a mayor esos cuatro fraccionarios o esos cuatro números racionales, debemos colocar primero menos 4/14, que fue el más pequeño, luego menos 8/30, luego los positivos, primero va el 22/42 y por último 14/18. Entonces de esa manera hemos organizado de menor a mayor los fraccionarios. Bien. Los números decimales es otra forma de expresar los números racionales. Ya vimos que los números racionales se pueden expresar en forma de fraccionario, pero también los números racionales pueden expresarse en forma de número decimal. Para expresar de forma decimal un número racional o un número fraccionario, solo basta con hacer la división que representa el fraccionario, es decir, al numerador lo vamos a dividir entre el denominador. Entonces, por ejemplo, tenemos el número 3/8. Al tener el número 3/8, entonces hacemos la respectiva división 3 dividido entre 8 y vamos a ver qué nos resulta. Recordemos cómo se hacen este tipo de divisiones sencillas, ¿no? 8 en 3, pues obviamente no cabe, por lo tanto colocamos un 0 y agregamos una coma. Agregando ahora un 0 al 3, decimos 8 en 30, entonces está 3 veces, ¿cierto? 3 por 8, 24, a 36. Agregamos ahora un 0 y decimos 8 en 60, está 7 veces. Multiplicamos 7 por 8, 56, a 64. Finalmente agregamos otro 0 y 8 en 40, 5 veces, 5 por 8, 40, a 40, 0. Cuando esta división nos da una división exacta, es decir, que el último residuo es 0, o mejor, que el residuo es 0, y aquí ya no siguen más decimales, ¿cierto? Sino que hay un número limitado de decimales, decimos que este tipo de decimales se llaman decimales exactos. Entonces, esto será un decimal exacto. Tenemos otro ejemplo, 23 dividido entre 11 o 23/11. Entonces vamos a hacer la respectiva división. 23 dividido entre 11. Lo mismo, 11 en 23 dan 2 veces. 2 por 11 da 22, a 23, 1. Entonces agregamos una coma. Aquí agregamos un 0 y decimos 11 en 10 no cabe, entonces ponemos un 0. Como no ocupo acá, entonces agregamos otro 0 y decimos 11 en 100, entonces sabemos que cabe 9 veces. 9 por 11, 99, a 100, 1.
Si seguimos haciendo la división, tendríamos que agregar otro 0 aquí y por lo tanto 11 en 10 nuevamente no cabría. Y agregaríamos otro 0 acá y nuevamente aparecería un 9 aquí y volvería a sobrar 1. Des en cuenta que esta división no tiene fin, ya que cada vez que agregamos un 0 acá, aquí voy a agregar un 0 y cada vez que completamos el número 100 aquí, pues aquí me va a dar 9 y siempre me va a sobrar el mismo 1, por lo tanto voy a seguir infinitamente estos números decimales. Por lo tanto, este número 2,090909, etcétera, se llama un decimal periódico. ¿Y cómo se escribe? Se puede escribir como 2, que es la parte entera, y la parte decimal, como ustedes se dan cuenta, es el 0,9, pero ese 0,9 se va a repetir de manera indefinida. Por lo tanto, este número es lo que se conoce como un decimal periódico puro. ¿Por qué periódico puro? Porque después de la coma, lo que sigue siempre se repite. Es decir, y a esta parte que se repite, que se coloca por encima un gorrito, entonces a eso se le conoce como el periodo del número decimal. Bien, finalmente entonces ahora tenemos este otro número fraccionario o racional, 172 dividido 45. Entonces nuevamente miramos que 172 dividido 45, 45 en 172 estaría 3 veces. ¿Cierto? 3 veces. Si yo multiplico 3 por 45, me da 135. Y acá pues me sobraría 37. Agregamos una coma. Y aquí agregamos un 0. 45 en 370, entonces está 8 veces. Si yo multiplico ahora 45 por 8 me da 360, por lo tanto aquí me sobrarían 10. Tendríamos que agregar otro 0 acá. 45 en 100 está 2 veces, ¿cierto? 2 por 45 me da 90, lo que quiere decir que aquí me sobrarían 10. Volvemos a colocar otro 0 y aquí nuevamente un 2. Y des en cuenta que esta división también sería una división de manera infinita, es decir, seguiríamos agregando aquí 0 ceros y aquí seguirían apareciendo puros 2. Pero a diferencia del anterior, des en cuenta que después de la parte entera que es 3, hay una parte que no se repite que es el 8, pero hay otra que sí se repite que es el 2. Por lo tanto yo le puedo poner esta capucha o este símbolo al 2, indicando que es el 2 el que se repite y no el 8. Recuerden que este tipo de decimales tiene entonces algo que se conoce como anteperiodo. El anteperiodo es esa cifra que va después de la coma pero que no se repite. Y obviamente tiene un periodo que es la cifra que va después de la coma y que sí se repite. Este tipo de decimales, recuerden que se llaman periódicos mixtos, porque están comprendidos o tienen, aparte de la parte entera, tienen una parte decimal que no se repite y una parte decimal que sí se repite. Podemos hacer el proceso contrario, buscando ahora, teniendo el número decimal y buscando la fracción que lo genera. ¿Sí? Ya vimos que hay 3 clases de decimales. Están los decimales exactos, como el 3.25, como el 0.14 que tenemos aquí en pantalla. Están los decimales periódicos puros, como este 2,09, donde el 0,9 es el periodo y se repite. Y el 0,45, que también se repite el 45. Y tenemos los decimales periódicos mixtos, como en este caso, que tenemos una parte entera, 2, una parte que no se repite, que es el anteperiodo, y otra que sí se repite, que es el 2 en este caso. Entonces vamos a ver cómo se generan esos números decimales. Cuando tenemos decimales exactos, el proceso es muy sencillo
porque solo consiste en escribir todo el número sin la coma. En este caso, por ejemplo, 3,25, vamos a escribir todo el número sin la coma, 325, y lo vamos a dividir por una potencia de 10. Recuerden que las potencias de 10 son 10, 100, 1000, 10.000, etc. En este caso, la potencia de 10 es aquella potencia que tiene una cantidad de ceros igual a la cantidad de decimales. Como vemos, después de la coma siguen dos decimales, por lo tanto la potencia de 10 que tiene dos ceros es el 100. Hemos llegado entonces a la fracción generatriz y vemos si se puede simplificar efectivamente. Entonces 325 sobre 100 es un fraccionario que se ve claramente que puede ser simplificado. Entonces, si sacamos el máximo común divisor entre 325 y 100, vamos a hacerlo por acá. Recuerden que el máximo común divisor sería entonces acá, si sacamos 5 serían 65, si sacamos quinta de 100 daría 20, quinta de 100 daría 20, y ahora si sacamos nuevamente quinta tendríamos acá 13 y aquí 4. Por lo tanto, vemos que el máximo común divisor es 25. Eso quiere decir que puedo dividir dicho fraccionario o puedo simplificar dicho fraccionario sacándole la 25ª parte tanto al numerador como al denominador. Daría 13 y aquí si le saco la 25ª parte sería 4. Por lo tanto, tenemos la fracción 13 cuartos. 13 cuartos sería la fracción generatriz. Ahora vemos para el 0,14. Para el 0,14 observamos que si yo escribo todo el número sin la coma, pues sería 0,14, pero como el 0 no se cuenta a la izquierda, entonces pondríamos solamente 14. Y como vemos que también tiene dos decimales, pues también sería 100 abajo. Entonces, al simplificar, le sacaríamos la mitad, sería 7, y la mitad de 100, 50. Y sería nuestra fracción generatriz 7/50. ¿Cómo comprobamos? Simplemente hacemos el proceso que hicimos en el anterior ejercicio, en los anteriores ejercicios donde dividimos el numerador sobre el denominador. Entonces, en este caso, si dividimos 13 entre 4, ¿cierto? Bueno, tiene que dar 3.25 exactamente, y si dividimos 7 entre 50, pues nos tiene que dar 0,14. Para los otros tipos de fraccionarios, pues ya es algo un poquito más complejo. Para los decimales periódicos puros, ¿cómo se genera la fracción? Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a escribir una fracción, o sea, una raya, y vamos a escribir todo el número sin la coma, es decir, en este caso 209. Para estos que son periódicos puros, que solo tienen periodo y no anteperiodo. Entonces escribimos todo el número 209 sin la coma. A ese número le vamos a restar arriba la parte entera del número decimal. Como la parte entera es el 2, pues vamos a escribir acá menos 2. Abajo, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar puros 9. ¿Cuántos 9 vamos a colocar? De acuerdo a la cantidad de cifras que tenga el periodo. Como el periodo tiene dos cifras, entonces colocamos 2 9. Hacemos la respectiva resta arriba. 209 menos 2 me da 207. Y lo dividimos por 99. Obviamente, pues este es un número que también se puede simplificar. Dese en cuenta que le podemos sacar novena. Si sacamos novena a 207, si yo divido 207 entre 9, me viene dando 23. Y si saco novena de 99, me viene dando 11%.
por lo tanto la fracción generatriz es 23 onceavos. Si yo divido en una calculadora 23 dividido entre 11, nos damos cuenta que me da 2,09090909, etc. Hacemos el mismo proceso acá, trazamos la raya y escribimos el mismo número, todo el número sin la coma, es decir, en este caso pues sería 45. Y a ese le vamos a restar la parte entera. En este caso, como la parte entera es 0, pues quiere decir que prácticamente no restamos nada. Sin embargo, lo escribo para que lo tengan en cuenta. Y abajo igual van a ver 2,9 porque la cifra del periodo el periodo tiene dos cifras decimales. Entonces eso me da 45 dividido 99. Si yo hago la simplificación de 45/99, al sacarle novena, me queda 5 onceavos. Entonces, ustedes pueden hacer la prueba ya, toman una calculadora, dividen 5 entre 11 y van a ver que les da 0,45, 45, 45, etcétera, de manera indefinida. Por último, las fracciones generatrices de los números que son periódicos mixtos ya tienen otro proceso un poco más largo. Vamos a ver cómo es. Igual, vamos a trazar una raya. Vamos nuevamente a escribir el número sin la coma, es decir, vamos a escribir la parte entera, el anteperiodo y el periodo. Acuérdense que en el anterior, como no tenía anteperiodo, escribíamos la parte entera y el periodo. Aquí vamos a escribir todo, parte entera, anteperiodo y periodo. El periodo lo vamos a escribir una sola vez, ¿no? Entonces sería escribir el 212. A eso le vamos a restar, pongan mucha atención, el número que comprende la parte entera y el anteperiodo, no el periodo. Es decir, la parte entera es 2, el anteperiodo es 1, por lo tanto vamos a restar 21. Parte entera, repito, con el anteperiodo sin la coma. Y abajo entonces vamos a hacer una combinación de 9 y ceros. El número que va abajo en el denominador debe ser un número que tiene tantos 9 como cifras decimales tenga el periodo y tantos ceros como cifras decimales tenga el anteperiodo. ¿Eso qué quiere decir? Como el periodo tiene una sola cifra que es el 2, entonces voy a escribir un solo 9. Y el anteperiodo, como tiene una sola cifra que es el 1, también entonces escribo un solo 0. Hago la respectiva resta arriba, ¿cierto? Si yo resto 212 menos 21, pues eso me da el número 191. Y abajo pues me queda el 90. Entonces, si ustedes dividen 191 entre 90, se van a dar cuenta que les da el número 2,1, 2, etc. O sea, 2,1 y el 2 que se repite de manera indefinida. Bien. Por último, recordemos algunas de las aplicaciones de los números racionales. Entonces, en la guía ustedes tenían este ejercicio, espero que lo hayan comprendido. Un padre de familia de Aipecito tiene 3 hijos estudiando en la institución educativa del corregimiento. Cada día le da para las onces a su hijo mayor las 2/3 partes del dinero que destina para las onces de sus hijos. El resto del dinero lo reparte de manera igual entre sus otros 2 hijos. El padre cuenta con 27,000 pesos y queremos saber cuánto dinero le corresponde a cada hijo. Entonces es algo muy sencillo. Aquí se aplica mucho la multiplicación y la suma de números fraccionarios o de números racionales. Partamos de que el padre tiene un presupuesto diario de 27,000 pesos, que es el que le da para sus 3 hijos. Al hijo mayor le dice que le da las 2/3 partes. ¿Cómo yo calculo las 2/3 partes de un número? Muy sencillo, simplemente multiplicando el número por el fraccionario, por 2/3. Entonces, cuando yo voy a multiplicar acá las 2/3 partes por 27,000, entonces recuerden que este 27,000 yo lo puedo colocar sobre 1 y eso lo vamos a ver más adelante también en multiplicación de racionales, y simplemente lo que hago es multiplicar numerador con numerador. En este caso 27,000 por 2 me da 54,000 y lo divido por la multiplicación de denominador por denominador, que sería 1 por 3, y eso me da 3. Si yo divido 54,000 entre 3,
pues eso me da 18.000 pesos. Ya sabemos que el hijo mayor se lleva 18.000 pesos. Quiere decir eso, que si yo a los 27.000 pesos que tiene el presupuesto del papá, le quito los 18 que le da al hijo mayor, ¿cierto? Me da un total de 9.000 pesos que le quedan. ¿Para quién? Para sus otros dos hijos. Como a los dos hijos le reparte por igual, pues simplemente ese 9.000 lo divido entre 2 y eso me da 4.500 para cada uno de sus otros dos hijos. De todas maneras, más adelante vamos a reforzar este tema con lo que es multiplicación y división de números fraccionarios. Espero que este pequeño resumen les haya servido para aquellos estudiantes que aún no han terminado la primera guía del segundo periodo que ya deben de entregar. Entonces, muchas gracias. Recuerden, habló su profesor Fabián Bolívar del área de matemáticas. Que tengan un feliz día.